Abre tu Biblia conmigo en Isaías 32, por favor. Pablo Roberts fue un artista que pintó un mural muy famoso en el edificio que fue la Suprema Corte de Justicia en Lausana, en Suiza, y pintó un mural ahí con varios problemas legales en el mural, y en medio una figura emblemática, a la señorita Justicia. Regularmente el símbolo de la justicia es una mujer, pero curiosamente esa mujer tiene una balanza en las manos, ¿verdad? Y está vendado sus ojos. Pero ese mural de Lausana es la mujer sin venda, con una espada, apuntando a un libro que dice la ley de Dios. Era un mural por el cual todos los jueces, al ir a la Suprema Corte, tenían que pasar por ahí y ver el mural para recordar una cosa. No podían, como jueces, hacer de la justicia un asunto arbitrario, un asunto de acuerdo a sus preferencias. Tenían que juzgar de acuerdo al único estándar absoluto de justicia y verdad, que es la palabra de Dios. Y eso era un recordatorio para ellos. No olvidarse antes de ir y emitir un juicio, que ellos mismos darían cuentas al juez de toda la tierra. El día de hoy veremos dos capítulos en los que la gente estaba hambrienta, sedienta de un cambio, de el verdadero líder, el verdadero gobernante, de una transformación en la nación. Venimos de una serie de ayes, de lamentos que se han pronunciado contra los líderes borrachos de Efraín, los líderes borrachos de Judá. Líderes corruptos y falsos que falsamente aconsejaron al rey y al pueblo: hay que confiar en Egipto, no tenemos otra opción. Confiemos en estos tanques de guerra que eran los jinetes egipcios. Pero Judá se encuentra en una situación crítica. Egipto, para este momento en el que se da esta profecía, Egipto, su ayuda ha resultado inútil. Rompió su trato con Judá. Ezequías trató de negociar con Asiria y les pagó una fuerte cantidad de tributo para que no los invadieran. Pero Asiria rompió el pacto y aún así los va a invadir. Ezequías no tiene otra opción. Al único al que puede recurrir es a quien siempre debió recurrir desde un principio. Al único que es confiable, al Señor. Y por lo tanto el 32 y 33 es la promesa de que Dios removerá al liderazgo corrupto para establecer al verdadero liderazgo de paz y justicia. En contraste con los líderes borrachos, hoy veremos, como dice el capítulo 33, al rey en su hermosura, al verdadero rey. Y ese es el contexto de los capítulos que veremos el día de hoy. Así que me acompañas a orar y revisamos juntos estos dos capítulos. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos regalas para leer tu palabra, para estudiarla, para aprender. Gracias por ser tan bueno. Danos entendimiento. Danos sabiduría, danos gracia para poder leer y comprender, pero sobre todo para obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 32 juntos. Puedes ahí acompañarme en la lectura mientras yo lo leo en voz alta. Vamos a leer del verso número 1 hasta el final. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, y como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad.
para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples. Dice, con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto. Oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos. La multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. El capítulo 32 y 33 tienen por tema central el verdadero liderazgo del verdadero rey. Y ahora en el verso 1 al 8 del capítulo 32, el verso 1 al 8, se nos describe la naturaleza de este verdadero liderazgo. Bueno, una pregunta creo que es legítima. ¿A qué rey se refiere el verso 1 cuando dice, he aquí para justicia reinará un rey? Recuerda que las profecías tienen un cumplimiento. Uno inmediato, a corto plazo, y uno a largo plazo. O sea, a corto plazo es probable que se refiera a Ezequías, al rey que está escuchando estas palabras. Ezequías fue un rey que trajo estabilidad al reino de Judá. Fue un buen rey. Fue un rey que de hecho trajo reformas tan importantes en el reino de Judá que ningún otro rey antes de él lo había hecho. Es decir, después de David, ningún otro rey había vuelto de todo corazón al Señor como Ezequías. Pero nos damos cuenta por el reinado de Ezequías y por el resto de la historia que el reinado de Ezequías no cumple plenamente este perfil. Así, ¿a quién se refiere? Pues se refiere al Mesías. Es una descripción del reino mesiánico, de aquel rey prometido en las Escrituras, aquel único legítimo rey que Dios ha designado para gobernar el mundo. Su nombre es Jesucristo. Él es el rey mesiánico, el rey Mesías. Pero si te das cuenta, dice el verso 1 que este rey reinará con justicia. ¿Pero quiénes reinarán junto con él? Dice, príncipes presidirán en juicio. Así que en el reino mesiánico no solo el rey será un rey de justicia, toda su corte, todos sus súbditos reflejarán el mismo carácter del rey al que sirven y exaltan. Es bellísimo. Este no solo es el reino ideal, es el reino prometido, el reino donde todos reflejan el carácter del único Dios y Rey verdadero. ¿Cómo se describe entonces un reinado así? ¿Cómo es un reinado donde todos los gobernantes son justos? Pues eso es lo que dice el verso número 2. Y será aquel varón
junto con sus súbditos, como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como resguardo en la tormenta, como corrientes de agua en el desierto, como una sombra de una gran roca en tierra seca. Nosotros, porque estamos en la ciudad y estamos tan acostumbrados a que si se acaba el agua, ¿qué haces? Pues vas al Seven o al Círculo K o al Oxxo o a la farmacia. Es decir, tenemos muchas comodidades, ¿verdad? Donde puedes ir y comprar, aunque sea una botella de agua o un galón. Tienes esa facilidad. Venden filtros, ¿verdad? Puedes instalar un filtro en tu casa y tener agua. Pero estamos hablando de una cultura, sobre todo en la tierra de Canaán. Y me adelanto porque más adelante lo voy a mencionar de nuevo, pero me adelanto al pasaje. Esta es una cultura donde la tierra de Canaán es una tierra que padece de insuficiencia de ríos. Es una tierra donde dependían completamente de la lluvia. Si no llovía, se acababa la cosecha y había muerte. Dependían, no era como Egipto. Egipto tiene una fuente de agua importante, el Nilo. Y hacia arriba, hacia Mesopotamia, bueno, es llamado el creciente fértil porque hay una abundancia de oasis y de ríos. Pero en la tierra de Canaán había pocos ríos. Entonces, para un hombre en estas tierras, describir corrientes de agua en el desierto es algo que comprenden inmediatamente el tesoro tan valioso que sería tener una fuente brotante de agua. Así se describe el reinado del Mesías. No es solamente que el Mesías será un rey justo, sino que la justicia florecerá como ríos de agua bajo su reinado. Y bajo la condición de este reino, todo será transformado. Nos dice el verso número 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen, oirán atentos. ¿Recuerdas cuando Dios llamó a Isaías en el capítulo 6? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Isaías en el capítulo 6 sobre su ministerio y su llamado? Básicamente el Señor le dice, ve, háblales, pero no te van a escuchar, Isaías. No te van a escuchar. De una vez te digo, tu ministerio es predicarle a una gente de corazón duro que cuando les hables se endurecerán aún más. Esta es la manera en la que se describe en el capítulo 6. Yo te lo voy a leer. Dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Ve, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Este es tu ministerio, Isaías. Predícales para que se endurezcan, para que entonces yo pueda tratar con ellos y ellos me puedan conocer verdaderamente. Ahora, en el reino mesiánico hay una reversión del ministerio de Isaías. Ahora los oídos escucharán atentamente y los ojos verán con claridad. Los insensibles y duros de corazón tendrán un nuevo entendimiento. Y en este reino se nos dice en el verso 5, el ruin nunca más será llamado generoso. La NTV dice, los necios que viven sin Dios no serán héroes. Los canallas nunca más serán respetados. Como en el tiempo de Judá, en nuestro tiempo vivimos en una cultura, en un mundo caído que exalta a los necios, que ensalza a las personas que no deberíamos exaltar. Bueno, en el reino mesiánico nunca más será exaltado el necio. Por eso del verso 5 al 8 hay un fuerte contraste entre el noble o generoso y el necio. El necio. En la Biblia tiene mucho que decirnos acerca del necio. Lo básico y más importante es, dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Verás, en la Biblia, hasta en el necio hay niveles, ¿ok?
Y por lo menos hay 3 niveles del necio que la NTV traduce muy interesante. El necio, el canalla y el ruin. También los conocemos como el escarnecedor, el arrogante. El necio es aquel que no considera a Dios en sus caminos, que dice no hay Dios, que establece su propia justicia, que se convierte él en su propio Dios. Ese es el necio. Y puede ser que el necio sea una persona muy inteligente y muy brillante, pero es un necio, porque si dice no hay Dios, está construyendo su vida en base a una mentira. Eso es lo que está en la raíz de la necedad y de la idolatría. La idolatría en la Biblia es una vanidad, es una ilusión. Es construir mi vida en base a la mentira de que las cosas son Dios o yo soy Dios, en lugar de reconocer que hay un único Dios verdadero. Ese es el necio. Pero el necio se convierte en el ruin y en el canalla. El ruin y el canalla es aquel que vive a costa de los demás, que es insensible moralmente. Bueno, dice Isaías que nunca más los canallas, los ruines y los necios serán exaltados. Nunca más serán llamados héroes. Qué terrible, ¿verdad? Una sociedad que los tramposos y los tranzas son los que son influyentes, los que tienen poder, los que muchos aspiran a ser como ellos. Qué terrible. Pero no será así en el reino del Mesías. Déjame decirte una cosa que creo que podemos aplicar de estos versos que describen este reino de justicia, de paz. Sin duda alguna, el único reino capaz de producir una verdadera justicia y paz es el reino del Mesías. Los reinos humanos jamás podrán producir verdadera paz. El problema está en la raíz, el corazón humano, que es necio, que ignora a Dios y que establece su propia justicia. Por eso en la Biblia, lo mejor de los reinos humanos es una parodia de la verdadera paz que Dios ofrece. Por ejemplo, el Imperio Romano. El eslogan del Imperio Romano era Pax ex securitas, paz y seguridad. Eso era lo que se promovía. El César se decía, y Roma, su poder, su influencia, los únicos capaces de traer verdadera paz y seguridad. Pablo le dice a los creyentes en 1 Tesalonicenses, una carta que por cierto tiene que ver con esperar el reino futuro. Pablo le dice, no te creas ese falso eslogan. Esa paz que ofrece César es una parodia, no es la verdadera paz. Es destrucción e inseguridad. No te fíes, no confíes en esa paz. Espera el reino de Dios. Los reinos humanos se corrompen y ofrecen falsa paz. De hecho, el Imperio Romano, que su filosofía era la ciudadificación, convencidos de que el helenismo y la cultura griega era la salvación del hombre. La ciudadificación era la salvación del hombre. Por eso se sentían con el derecho de conquistar otras ciudades, porque las estaban liberando y rescatando. Aunque en realidad, del 30 al 50% de su población eran esclavos, bajo un régimen totalitario. Es que todos los reinos del mundo tienden al final a volverse totalitarios, porque se exaltan a sí mismos por encima de Dios. Esa es la realidad. Y por eso necesitamos reconocer que el único reino de verdadera paz es el reino del Mesías. Dice Francis Schaeffer, fue un gran teólogo y apologista. En uno de sus libros más conocidos, ¿Cómo debemos vivir entonces?, él hace un comentario acerca de gobiernos humanos que prometen cosas que nunca pueden ofrecer al final.
Él dice, no olvidemos a los marxistas-leninistas. Difícilmente podemos defender su causa, ya que solo han llegado al poder y continúan en el mismo mediante una base materialista que conduce a la represión. No debemos olvidar, dice él, que estos líderes rusos fueron quienes hicieron el llamado a la libertad en Rusia. Karl Barth, un teólogo que quizás nunca fue lo suficientemente bíblico como nos gustaría, pero siempre fue, cada vez que estudió su Biblia, comenzó a ser cada vez más y más bíblico. Pero Karl Barth fue criado, en una Europa bajo las tensiones políticas de la época. Y él fue criado en una escuela de teología llamado el liberalismo alemán. Él se unió al Partido Socialdemócrata en su tiempo porque estaba convencido de que a través de ese partido Dios estaba estableciendo su reino en la tierra. Él enseñó, como los teólogos liberales de su tiempo, que la Biblia solo es un libro religioso que nos inspira a vivir un buen ejemplo, que no existe tal cosa como el pecado original, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Y su púlpito estaba en bancarrota. ¿Qué le podía decir a estas personas que les enseñó la mentira de que el hombre es inherentemente bueno? ¿Qué podía decirles ante el horror de la guerra? Abandonó completamente el liberalismo y se convenció de que era un engaño creer que un gobierno humano es el medio que Dios usa para establecer su agenda. Este es mi punto. Como cristianos, cuando exaltamos cualquier tipo de gobierno o partido a un lugar que no debe de tener, dejamos de ver el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra medida como cristianos. No lo olvidemos, familia. Sobre todo vivimos una situación polarizada en lo político y defendemos bandos, olvidándonos que como cristianos el reino de Dios es tan distinto a los reinos humanos. No nos engañemos. Ningún gobierno humano puede producir verdadera justicia. No es mi opinión. De hecho, ¿qué piensa Jesús de los reinos humanos? ¿Qué pensaba Jesús de Roma de su época con su eslogan Paz ex securitas? Si lees Apocalipsis te darás cuenta que para Jesús los reinos humanos son una bestia salvaje, destructora y devoradora. Esa es la historia humana. Los agandallados se vuelven los siguientes gandallas. Familia querida, no perdamos la esperanza del reino futuro. Olvidamos todos los días lo que los primeros cristianos entendían. Los primeros cristianos entendían que el reino de Dios un día suplantará a los reinos de este mundo. Es un reino donde un día Dios enjugará las lágrimas de cada uno de nosotros. Te suplico como pastor, no te engañes, no te ilusiones con vanidad. Es muy respetable lo que cada uno decida en cuanto a quién va a apoyar, pero no te engañes y no compares el hombre con el reino de Dios. Su meta es distinta, sus medios son distintos. El reino de Dios no viene a través del poder de los hombres, sino de su espíritu, como veremos en un momento más. Quiero enfatizar, no es mi opinión, es la opinión de la Biblia. Dice entonces el verso 9 en adelante: ¿cómo va a establecerse este reino mesiánico? Pues necesitamos al Espíritu. Necesitamos al Espíritu que traiga una transformación. El verso 9 comienza llamándole a las mujeres. Probablemente, dicen algunos comentaristas, que ese año hubo una muy buena cosecha, una gran cosecha. Así que las mujeres estaban complacientes. Obviamente, no solo las mujeres, sino
la sociedad. Pero le habla a las mujeres que están tranquilas, confiadas en que hay suficiente comida para un año. E Isaías les dice, les doy un consejo, vístanse de luto, mujeres, ustedes que están ahí, como si nada malo estuviera ocurriendo. Vístanse como si estuvieran en un funeral, porque de aquí a un año la tierra fértil se convertirá en un desierto, se convertirá en sequedad. Comiencen a llorar, porque espinos y cardos va a sustituir a este campo fértil. En la Biblia, espinos y cardos es un símbolo de la maldición, de lo que causa el pecado, pero también es la condición espiritual de este pueblo que está en el desierto. Todo palacio abandonado y toda ciudad feliz desaparecerá. ¿Hasta qué? Dice el verso 15. Hasta que Dios derrame el Espíritu desde lo alto. Y entonces mira cómo se describe la transformación del Espíritu. El desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en un bosque. Y por lo tanto, la justicia morará en la tierra como un bosque frondoso. Y el resultado de la justicia será, dice el 17, paz, reposo y seguridad. No la parodia que ofrecen los reinos humanos. La verdadera paz, reposo que ofrece el Dios mismo cuando Él interviene. Entonces, aquí hay esa lección tan importante. El capítulo 9 al 11 describe el reino del Mesías como un rey lleno del Espíritu. Dice que el Mesías será lleno del Espíritu del Señor, lleno de espíritu de temor de Jehová, de sabiduría, de entendimiento. Pero no solamente esa será la característica del Mesías, insisto, esa será la característica de todos sus súbditos. Todos sus súbditos reflejarán el mismo tipo de integridad y amor que reflejará el Mesías. Pero ¿cuándo será esto posible? Solamente cuando Dios derrame su Espíritu de lo alto. Bueno, ¿cuándo haría Dios eso? Bueno, déjame decirte algo. Dios ya comenzó a derramar su Espíritu de lo alto. ¿Cuándo comenzó a hacerlo? En el Nuevo Testamento se nos enseña que Jesús, quien llevó nuestros pecados, resucitó al tercer día, es aquel que nos da como regalo el Espíritu. Aquellos que confían en Cristo, la promesa de Dios del Espíritu, esta promesa futura, dice que el día de hoy es una realidad presente en el creyente. Dios derrama su Espíritu sobre aquellos que han creído. Por eso, en Romanos se describe la vida cristiana como la vida en el Espíritu. Esa es la característica principal de un cristiano. Dice Romanos 8, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No puedes ser un hijo de Dios si no tienes al Espíritu. Así como Dios está describiendo una renovación de la tierra, de ser un desierto a ser un campo fértil, de una nación corrupta a ser un reino de justicia, así nuestras vidas se vuelven completamente renovadas cuando Dios derrama su Espíritu. Esa es la gran promesa de Dios. Dice Romanos capítulo 8 que no hay condenación para aquellos que han creído en Jesús. Porque ahora el Espíritu cumple en ellos la intención de la ley de Dios. ¿Por qué Israel no podía cumplir la ley? Porque necesitaban al Espíritu. Así que la vida cristiana es imposible sin su Espíritu. Déjame ponerlo así. En una boda que me tocó hace bastantes años creo ya, quizás 10 años. Fue una boda donde, creo que les platiqué esto, no sé si ya les platiqué esto, pero el dueño del lugar donde se casó su hija era un monte. Y antes de ser un monte fértil, era una terracería. El papá cristiano me platicó cómo se pusieron a trabajar hasta rehabilitar ese campo y hacerlo de una terracería un campo fértil.
Me dice, me encanta pensar en el libro de Génesis y cómo Dios puede del caos y el desierto hacer un paraíso. A mí me quedó grabado eso porque no sé cómo sea tu vida. No sé si tu vida se puede describir como un oasis, un manantial donde el fruto de Dios crece. Donde el amor, la mansedumbre, la paciencia, la justicia, la honestidad, la santidad son los frutos que está produciendo tu vida. O tu vida es tierra seca. Pero lo que sí sé, si es que tu vida es así, que Él puede darte su espíritu. Él puede transformar. Si tu matrimonio es un terreno infértil, donde no hay amor, donde solo hay dolor y sufrimiento, Dios puede transformar tu matrimonio en un jardín. Dios puede transformar tu vida. Esta es la gran promesa de la Biblia. Este es el Evangelio. El reino del Mesías se caracteriza por una transformación, una verdadera revolución. Nada en este mundo te puede dar lo que verdaderamente ofrece Dios. Una vida nueva. Pues mira lo que dice el capítulo 37. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, es una oración, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte correrán las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y justicia. Y reinará en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación. Y el temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas. Cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto. Aborreció las ciudades. Tuvo en nada a los hombres. Se enlutó. Enfermó la tierra y el Líbano se avergonzó y fue cortado Sarón. Se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojos daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le hará pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está a lo lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por lo cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará.
Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mastil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella se le perdonará la iniquidad. El capítulo 33 es el último capítulo donde hay un ay. Comenzamos en los 28 con los ayes. Aquí está el último de ellos. Todos los ayes anteriores se dirigen al pueblo de Dios. Este ay se dirige contra Asiria. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, Ezequías le pagó tributo a Asiria, un tributo muy alto. Pero a Asiria no le importó. Asiria va tras Judá. Y Ezequías sabe que no puede confiar en Egipto, no tienen más en quién confiar. Así que Asiria mandó embajadores a la frontera de Jerusalén para amedrentar a las personas, diciéndoles que no les miente el rey Ezequías. Su Dios no los va a librar. A ver, ¿qué Dios de las demás naciones las ha librado de mi poder? Dios no los va a librar. Así que Ezequías lo único que pudo hacer es ir al templo llevando las cartas de los embajadores, diciendo: Señor, no, sé nuestra salvación. No tenemos más a quién recurrir. Están hablando mal de ti, Señor. Mira lo que están diciendo. Ayúdanos. Por eso describe aquí, ¿notaste cómo describe a los embajadores llorando? Dice que los embajadores están escuchando estos anuncios del rey de Asiria. Y entonces los embajadores, llenos de desilusión y amargura, dice: los caminos abandonados. Es tal la tristeza y la tragedia que se avecina que dicen: el Líbano se secó. ¿Te imaginas? El Líbano, el bosque, se secó. Sarón y Basán, los lugares más fértiles en Israel, se han marchitado. No tenemos esperanza. Es ahí donde Dios les responde cómo va a actuar. ¿Qué es lo que hará Dios? Dice el verso número 5. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. El único digno de ser exaltado, el único digno de estar en las alturas, es el Señor. No va a permitir que ningún ser humano, ni ningún reino humano se autoexalte. Todo el que se exalta a sí mismo un día será humillado, tarde o temprano, porque el único digno de exaltarse es el Señor. Eso es lo que Dios le responde a Isaías. Isaías, tranquilo, yo me voy a encargar. Me voy a levantar, voy a convertir a Siria en un montón de cardos y espinos. Y yo voy a hacer un fuego consumidor para ellos. Asiria con toda su gloria, nos dice en el verso 11, concebiste hojarasca. Toda la gloria de Asiria, todo lo que ha hecho con su imperio solo es juntar hojarasca delante del único que es digno de exaltación. Dice: ahora voy a hacer que tu propio aliento sea el fuego que consuma toda la hojarasca que juntaste. Y no solo eso, cuando te dé retribución a ti, Asiria, yo invito a todas las naciones. ¡Hey, naciones! ¿Ya vieron lo que hice con Asiria? Pongan atención, porque me he exaltado. Así que Dios está poniendo a Asiria como un ejemplo a todas las naciones en todos los tiempos. Las asirias y las babilonias no durarán mucho tiempo. Aquel que se exalta a sí mismo será humillado. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con que Dios se exalte a sí mismo? Cuando los humanos se exaltan a sí mismos, lo único que producen es dolor y miseria. Es lo único que producen cuando los seres humanos se autoexaltan. Porque no fuimos creados para ser autónomos. Fuimos creados para servir bajo el buen gobierno de Dios. Cuando Él se exalta, ¿cómo se describe el reino de este Dios que se exalta? Verso 5. Llenó a Sión ¿de qué? De juicio y de justicia. Cuando Dios se exalta, florece la justicia.
Así que eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que cantamos cada domingo. Lo que oramos, Señor, venga a tu reino. Levántate, Señor, exáltate. Bueno, en Isaías vamos a aprender algo grandioso. ¿Sabes el lugar donde Dios iba a exaltarse delante de todos? En la cruz. Jesús dijo en Juan: me levantaré, seré levantado por encima de todos y atraeré a todos a mí mismo. Seré glorificado al ser levantado. Estaba refiriéndose a la cruz. Este es el Rey verdadero, este es el verdadero Rey que da verdadera paz. Él vino a derrotar la injusticia y la maldad, la arrogancia de los seres humanos necios, y lo hizo al llevar nuestra maldad a la cruz. Él fue exaltado al recibir una corona de espinas, al ser humillado, al ser despojado de sus vestidos. Dios estaba exaltando a Jesús, porque esa es la naturaleza de nuestro Rey. Es el verdadero Rey que sirve a los demás, que entrega su vida por los demás. Así que hay una pregunta que surge aquí, una pregunta que se hacen: ¿quién podrá habitar frente a este fuego consumidor? ¿Qué hará de Asiria hojarasca que consumirá? ¿Quién puede estar delante de él? Lo están diciendo, dice el texto, los hipócritas de Jerusalén. O sea, su pueblo pecador está escuchando lo que Dios va a hacer con otras naciones y dicen: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a habitar delante de este Dios que es santo y es fuego consumidor? ¿Quién puede estar delante de él? Es muy similar a lo que dijo Isaías en el capítulo 6, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Isaías tiene una visión del trono glorioso de Dios que salió de su boca? Chócalas. Qué bueno verte, Señor. Aquí andamos tú y yo. ¿Eso hizo Isaías? ¿Qué hizo Isaías? Soy hombre muerto. Soy hombre muerto. Tengo labios inmundos y vivo en medio del pueblo que tiene labios inmundos, y mis ojos están viendo al Rey. ¡Ay de mí! Y lo que hizo Dios fue purificar los labios de Isaías. Eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo, lo que hizo con Isaías. A la pregunta: ¿quién morará con aquel que es fuego consumidor? ¿Qué contesta el verso número 15? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Al leer estas palabras, que es un extracto prácticamente del Salmo 15, que habla de quién habitará en el tabernáculo del Señor, el limpio de manos y el íntegro de corazón. Al leerlo, tiene que producir en nosotros: Señor, no somos eso. No somos eso. ¿Puedes ayudarnos, por favor? ¿Podrías ayudarnos? Te necesitamos. Es abandonar la arrogancia y pedirle: Señor, haznos íntegros, por favor. Así que por un lado es un estándar, ¿verdad? ¿Quién puede habitar? El íntegro. Pero también es una invitación. Dios quiere, con su fuego consumidor, purificarnos, limpiarnos de nuestra maldad, para que entonces podamos, con un corazón limpio, adorarle, servirle, servir al único que merece ser exaltado, al verdadero Rey. El reino del Mesías se describe al final en este capítulo precioso. No habrá enfermos, no habrá gente con dolor y sufrimiento, no habrá espinos y cardos, no habrá maldición. Así será su reino. Pero no tienes que esperar al futuro para que ese reino... Bueno, me corrijo. Esperemos ese reino futuro. Estoy predicando eso y les digo que no. Tenemos que esperar ese reino futuro, pero lo que quise decir es: no tenemos solamente que decir en el futuro el Mesías reinará, sino aguardamos con esperanza ese futuro, pero ya participamos en el presente, porque el reino del Mesías quiere establecerse hoy en tu vida. Él quiere gobernar en tu corazón con su justicia para que seas íntegro. Y entonces, ¿cuál es la característica principal de los súbditos de este rey?
son llenos del Espíritu y reflejan la integridad de su rey. Un rey que se humilló y se sacrificó por los demás. Queremos ver un cambio en nuestra nación. No pongas tus ojos en los reinos humanos. Ponlo en el rey verdadero. ¿Y a qué te va a llevar el rey verdadero? A realmente amar a tu prójimo, a servir a tu prójimo, a buscar su bienestar. Y entonces vamos a ver un cambio por medio de gente que son llenos del Espíritu y que reflejan el corazón del Mesías y su reino. Eso sí puede traer una transformación. Los esfuerzos humanos no son suficientes, pero Dios y su Espíritu lo cambian todo. Permite que el Espíritu transforme tu corazón. Y no dejemos todos los días, de vivir a la luz de, Señor, no nos dejes ser complacientes. Es el peor enemigo de la vida cristiana, la complacencia. Es la falsa confianza y seguridad, como la descripción de estas mujeres. Todo está bien. Vivimos en un tiempo donde espero se entienda, no estoy diciendo que no veamos televisión. Ya me encantan las películas de los 80s, pero no me refiero a eso, espero se entienda. Vivimos una cultura de entretenimiento que a veces como cristianos nos tiene complacientes. Se nos olvida que vivimos en un mundo que necesita a Jesucristo, que al ver esta realidad de este mundo caído tiene que llevarnos a orar, tiene que llevarnos a renunciar a la complacencia, pedirle al Señor, por favor, aviva nuestros corazones, derrama tu espíritu, ayúdanos, Señor. Queremos ser luz, queremos ser íntegros, queremos reflejar tu reino. Necesitamos dejar la complacencia, pedirle que Él abra nuestros ojos a la necesidad de los demás. Así que esa sería la exhortación final del día de hoy. Renunciemos a la complacencia, a la falsa confianza y seguridad, y que nuestra seguridad sea solamente el Señor. Y que eso nos motive a vivir a la expectativa, todos los días la expectativa. Señor, el mundo no es lo que debe de ser. Aguardamos tu reino. Aguardamos tu reino. No vamos a pensar, mira, todo marcha bien, no hay problemas. No, Señor, así no deben ser las cosas. Vamos a llorar y a orar todos los días, Señor, que venga tu reino. Trae tu justicia, empezando en mi vida. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en tu palabra, Señor, como leímos, anhelamos ver un día al Rey en su hermosura. Perdónanos, Señor, cuando permitimos que la complacencia nos tenga letargados, Señor. En lugar de orar y buscar, Señor, que exaltes tu nombre en nuestras vidas todos los días. Que un día, Señor, exaltarás tu nombre en la tierra. Ayúdanos, Señor, a caminar todos los días hacia la santidad y la integridad, Señor. Gracias porque tú nos aceptas por gracia, pero que tu gracia obre transformación en nuestro corazón. Gracias porque tú nos haces íntegros, Señor. Si no fuera por tu bondad, no tendríamos un lugar en tu familia. No queremos ser complacientes, Señor. Haz tu obra, por favor. Termina lo que has comenzado, Señor. Que nuestros ojos estén puestos en el Rey verdadero. Te lo rogamos, Señor.